Continuamos armando diálogos. Bueno, tocayo, fíjate que estamos tocando detalles de lo que hay y observaciones sobre la marcha. Fíjate que también esto ejemplifica algo porque hubo una muy mala interpretación de lo que decía en su momento López Obrador. Lo usaron como políticamente erróneo. Abrazos, no balazos. Es que fíjate que una confrontación con estos grupos organizados genera también un halo de mucha violencia, ¿no? Cuando eso decía era como diciendo, chicos malos, por favor, compórtense, ¿no? Como diciendo por las buenas, podíamos arreglar también las cosas. Porque también cuando se arregla así por las malas, o sea, con balazos y cierres de carretera, se pueden generar muchos conflictos. Entre otras cosas, recordemos que, por ejemplo, en la época de Calderón, había lo que se llamaba daños colaterales. Es decir, población civil que ni la debía ni nada, pero acababan perjudicados. Y lo que pasa es que si hay un conflicto, los conflictos se van como extendiendo, como si se encendiera la pradera seca, ¿no? Y llama la atención de que, o sea, uno de repente no valora eso, no sabe que si te generas un conflicto, vas a destruir una gran área, la vas a generar un sentido de incomodidad y de daños colaterales. Aquí Durango vivió eso hace 10, 15 años, sí. 15 años aproximadamente. Entonces, yo creo que eso obedecía a esa idea de que, muchachos, ya agarraron el mal camino, intenten ahora reencauzarse, por decirlo así, como una especie de utopía de reencauzar las cosas, claro, y de no generar un conflicto mayor. Eso es lo que quería decir. Yo siento que la política a veces desvirtúa las cosas porque, obvio, una oposición o otro punto de vista tiene toda la, ¿cómo se dice? Toda la intención de desvirtuar también otras opiniones. Yo tampoco digo que los abrazos es la solución enteramente, pero quiero decir que confrontar implica también derramar mucha sangre. Asumir un costo, ¿verdad? Hay un costo. Yo creo que el culiacanazo fue ese momento en el que detienes a un personaje importante, a un hijo del Chapo, y te amenazan con que te van, obviamente, las amenazas siempre es vociferar, ¿verdad? Voy a matar sociedad civil, voy a matar a los policías que me encuentren en la calle, los voy a asesinar, voy a poner bombas, etcétera. Y entonces mucha gente lo vio como una debilidad del Estado mexicano al ceder, al retroceder, tal cual, al retroceder, al replegarse, por este miedo, por esta debilidad o por esta amenaza. Y yo quiero, y esa es una forma de responder a las circunstancias. Yo creo que ahora el método, la idea es todavía ir más allá. Y obviamente que la gente que encabezó este ataque contra el Mencho, que ya lo tenían ellos, es una cosa muy pensada, vamos. Iban sobre él, lo estaban buscando y demás, y ellos ya sabían que iba a haber una reacción. Siempre, generalmente, una ofensiva viene una contraofensiva. Uh-huh. Entonces es algo muy de las leyes de la guerra incluso, ¿no? Sí. Obviamente que ahí la contundencia del ataque tiene que ser tal que evites que las consecuencias sean las menores posibles. De menos daños que colaterales. Finalmente sí fue detenido el hijo también con un ataque violento, fue detenido el hijo del Chapo, y bueno, hoy Mencho cae. Fíjate que hay una reflexión así de largo plazo y cómo los discursos de oposición cambian cuando llegas al poder. López Obrador siempre, nunca, en toda su campaña donde fue creciendo como líder social y generando, él ese tema no lo tocaba casi. O sea, era hábil para no meterse en ese tema. Exacto. Porque era líder opositor y bueno, finalmente la responsabilidad recaía en Felipe Calderón en su momento, después Peña Nieto.
Y él evadió mucho ese tema. Y en la Ciudad de México, pues realmente los carteles y su presencia siempre la han tenido contenida. Y bueno, él criticaba a Felipe Calderón, obviamente, después lo criticó por lo que inició la guerra contra el narco, porque le inició, ese fue moralmente, yo he oído a muchos panistas que lo defienden, ética y moralmente tal vez era correcto, ¿no? Hay que ir contra los malos. Hay que confrontarse. El problema es que en la ética, y eso hasta Fernando Sabater te lo dice en algunos libros, la ética tiene que también estar combinada en las actividades humanas con eficiencia y eficacia. Es decir, puede ser muy ético un cuate que vuele un avión, pero no estudió bien, ¿verdad? Y estrella el avión, y era muy buena persona, pero estrelló el avión, ¿verdad? Claro. Entonces, era buena persona, pero mal piloto. Mal piloto. Entonces, aquí Felipe Calderón tal vez de voluntad, aunque también se sabe que quiso hacerle como Salinas de Gortari cuando perdió seguramente la elección del 88 con fraude electoral, que votó muy poca gente por él, y quiso legitimarse dando golpes de poder y de mesa. Sí. Entonces Felipe Calderón, alguien lo asesoró y dijo, pues tú te vas a fortalecer como el gran jefe de Estado porque vas a acabar con la inseguridad y la violencia, y como el quinazo famoso, ¿no? Claro. Y luego enfrentó al CENTE y quitó a Jongitud Barrios, o sea, hizo muchos golpes de timón Salinas para luego emerger como gran jefe de Estado y ser famoso un buen tiempo. Y ser intrépido. Y entonces Felipe Calderón le dijeron, oiga, pues usted de frente a los malos y va a pasar a la historia y se va a fortalecer después de que dudaron de su triunfo electoral. Y entonces el problema que él tuvo en términos estratégicos es de que no, en la guerra hay que medir la fuerza del enemigo, tus fuerzas propias, y entonces él enfrentó una guerra con fuerzas propias débiles. El enemigo era muy poderoso, estaba ya muy consolidado, y lo peor es que dentro de tus propias tropas estaban los malos, ¿no? O sea, sí, la confianza de tu equipo, y ahí está García Luna preso en Estados Unidos. Y por otro lado, entonces López Obrador criticaba todo eso y criticaba algo que efectivamente pasaba, que el ejército no debería de haber intervenido en asuntos policíacos, lo prohibía la Constitución, no estaba en las facultades constitucionales que el ejército hiciera eso. Y todo eso, cuando ya llega al poder, porque te llegó con ese discurso en el 2018 de que se merece el ejército a los cuarteles, ya cuando llegó al poder y le empezaron a dar las cifras y el poder del grupo tal y el poder del grupo tal, y luego vio a sus policías, dijo, Dios mío, señores, está muy disparejo esto. Hay que inventar la Guardia Nacional, ¿no? Inventó la Guardia Nacional. Claro. Que es un invento que alguien dice, pues que tal vez fue muy brillante. Lo que pasa es que en otros países del mundo ya existe, ¿verdad? Ya existe, y nos criticaron mucho porque decían, es que en muchos países, por ejemplo en Colombia, que la policía colombiana siempre ha sido centralizada desde el gobierno central. Y alguien decía en Naciones Unidas, los expertos, es que no puedes descentralizar la seguridad pública, porque es debilitarte. Y en México hicimos eso. No solamente descentralizamos al municipio, la educación y un montón de cosas, descentralizamos el cuerpo. Por eso tenemos un montón de cuerpos policíacos. Claro. Y en los países donde hay una sola policía centralizada y la cabeza es honesta o es eficaz, pues eso es como ocurrió en Colombia, pudieron enfrentar con... Entonces López Obrador tuvo no solamente que estar en contra del ejército, sino crear un ejército para enfrentar al narcotráfico y centralizar el poder. Y en el caso ahorita con Sheinbaum, pues detener a Harfuch. Y termino con esta parte como de policíaca, tocayo, que yo lo pensé y ya después ya lo sacaron. A Harfuch lo quiso matar este grupo criminal. El Mencho mandó matar a Harfuch en un atentado en la Ciudad de México, porque no dejaban operarlos en la Ciudad de México. Les quisieron eliminarlo, lo hirieron y todo, y ahora es el secretario, y digamos que no sea, tal vez sea la palabra más correcta, pero digamos que se vengó, ¿verdad? Le regresó el guantazo, ¿verdad? Y lo eliminó. Entonces finalmente en esta jugada entre el cartel Jalisco Nueva Generación y Harfuch, pues gana Harfuch eliminando al Mencho. Ahora, aquí también viene otras variantes dignas de comentar. Lo digo sin ningún afán ni revanchista, ni... Yo sé que
Lili Telles es un personaje histórico. Ya histórico. Ya histórico y histérico. Histórico también. Histérico, histriónico y histórico. Todo eso. Pero llama mucho la atención que algunos tipos de ese calibre empezaron a quitar méritos. Y aquí viene la idea de que se ha buscado ayuda y apoyo por algunos sectores de los Estados Unidos. Y entonces dicen, bueno, gracias a que Trump trae toda una campaña fuertísima contra los narcos o contra el narcoestado, gracias a que sirvió su servicio de inteligencia, que por el otro lado rechazaban cualquier intervención extranjera, gracias a eso se pudo intervenir bien contra el Mencho. Entonces aquí viene también cómo se toman tajadas políticas desde distintos ángulos. Yo no les quiero quitar mérito a nadie, digamos, ni a la oposición, ni a que si hubo un servicio de inteligencia. Todo eso operó para bien. Pero el manejo político que se hace de esto es como para, anticipando los votos, llevarles votos a unos y desmembrar a otros. Y llama mucho la atención de que cómo la política se vuelve, todas las ideas un campo de batalla, tocayo. Sí, y sí, mira, yo voy haciendo dos cosas contradictorias. Una, yo creo que sí, la presión de Trump contra el narcoterrorismo y todo su discurso y su colaboración, obviamente que ha obligado, además de la opinión pública y la gente que quiere tener paz y seguridad, ayudó sin duda y lo reconocieron. La cuestión de la inteligencia, ¿no? De hecho, Escobar Gaviria, la policía colombiana fue la que operó muchas cosas y demás, pero también hubo ayuda, obviamente, tecnológica que ayudó a acabar con Pablo Escobar, que era el principal narco más famoso de Colombia. Pero también, por otro lado, el mismo Trump no celebra. No, o sea, no celebra y dice, gracias a mí. Al contrario, siento yo cierto dejo de molestia obviamente que no lo va a decir así, pero cierto, el hecho de que no haya celebrado, reconocido públicamente Trump este hecho, es porque le quita argumentos. Claro. O sea, le quita argumentos a decir que el Estado mexicano es aliado del narcotráfico, le quita a una cabeza que era muy visible para estar diciendo, miren, no pueden con y porque acuérdate que acaban de tener al presidente municipal de Tequila, que además era de Morena, y que era un extorsionador. Marca mayor, ¿no? Profesional. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al último segmento analizando esto. En un momento, continuamos.